En este caso vamos a cubrir una expansión a uno de nuestros juegos de subastas favoritos. Hablamos de QE con la expansión de Commodities. Si esto suena interesante, te recuerdo que yo soy Raúl, estás viendo La Mula de Güeros y abrimos el juego. Primero, unas cuantas notas importantes. Esta es la primera expansión que cubrimos en el canal, por lo que solo vamos a explicar los cambios que agrega la expansión. Tanto en las reglas como en la reseña, solo vamos a evaluar cómo es que integrar esta cajita cambia al juego en general. Primero, para poder jugar QE Commodities necesitas tener el juego base, y además este es uno de mis títulos de subastas favoritos, si no es que el favorito. Y la siguiente parte queremos ofrecer una disculpa porque no hemos podido subir como en 2 semanas. Primero, Caro, nuestra productora y editora, estuvo atoradísima por cuestiones de chamba. Después, yo no solo estuve atoradísimo, sino que me enfermé y mi voz todavía no está al 100, creo que se escucha muy ronca y literal, el fin de semana pasado no tenía voz para hablar. Y eso y mis ataques de tos hubieran hecho imposible poder producir un video de buena calidad. Así que discúlpenos y esperemos que este video les guste. En esta parte del video lo único que te vamos a enseñar son los cambios al setup que introduce la expansión. Si tú tienes dudas sobre cómo se hace la preparación de la partida para el juego original, la expansión agrega muy pocos cambios, pero te recomendamos que veas nuestro video sobre el QE original. Ahora, como ya dijimos, coloca el juego tal y como dice el juego base y solo vamos a agregar 2 partes. Primero toma las 3 fichas de los tipos de commodities y las vamos a poner al lado de las fichas que se van a subastar con el lado de sus puntos boca abajo. Estas son oro, estas son criptomonedas y esta es petróleo. Y a continuación le vamos a repartir a cada jugador el tablero de commodities que corresponde a su país. Este lado es el que va boca abajo. Cabe mencionar que en el caso de 5 jugadores tenemos que quitar la ficha de cripto de 8 puntos, pero como nosotros estamos haciendo una preparación para 4 personas, la vamos a incluir. Ahora sí ya estamos listos para jugar QE con la expansión de Commodities. El objetivo del juego sigue siendo exactamente el mismo, ser el jugador con la mayor cantidad de puntos sin ser el que más gastó. Recuerda que al final de la partida, el que más haya gastado está inmediatamente eliminado y no puede ganar. La mecánica de turno sigue siendo a grandes rasgos la misma y por eso te recomendamos que si no sabes cómo se juega QE, veas nuestro video sobre el juego base primero, porque aquí solo vamos a explicar lo que agrega la expansión. Pero en general, a grandes rasgos es casi lo mismo. El jugador que más puje se va a llevar la ficha de industria, mientras que el segundo lugar, y este es el cambio, va a poder escoger llevarse alguno de los commodities. La subasta va a funcionar prácticamente de una manera idéntica. Al igual que en el juego base, el subastador va a revelar la ficha hasta arriba de la pila y le va a poner un precio a esta industria. En este caso, Unión Europea, un punto agricultura. Y va a escribir cuánto está dispuesto a pagar en su billete. En este caso, como es el subastador, lo pone de manera pública para que todo el mundo sepa que está dispuesto a pagar 1 millón. Ahora, el resto de la mesa, todos al mismo tiempo y de manera secreta, van a poner en su billete cuánto están dispuestos a pagar ellos por esta misma ficha. Lo más importante es que nunca vean cuánto estás dispuesto a pagar y una vez que hayas puesto una cantidad en este billete, se lo pasas de manera secreta al subastador. Una vez que el subastador recibió las pujas de todo el mundo, va a inspeccionarlas de manera secreta. Y al igual que en el juego base, la ficha de industria en cuestión se la va a llevar la persona que tuvo la puja más alta. En este caso, el subastador va a escribir en secreto en la parte de atrás de esta ficha cuánto pagó la persona que más dinero estuvo dispuesta a ofertar. Se la devuelve en secreto al ganador. Y esta es la persona que ganó. En este caso todo va normal como en el juego base, pero aquí es donde viene el cambio, porque la persona con la segunda puja más alta, en este caso fue la Unión Europea, va a poder escoger alguna de las fichas de commodities que sea de su elección. En este caso supongamos que la Unión Europea quiere llevarse una ficha de oro y ese jugador va a escribir su puja atrás de esta ficha.
Es importante que los puntos nunca se revelan y solo la mesa puede saber qué tipo de commodity se llevó, en este caso un oro. Y aquí viene el segundo cambio a las reglas. El subastador puede notar en el reverso de la extensión de su tablero cuánto pagó el segundo jugador con la puja más alta. Y en este caso, esta cantidad igual debe de permanecer secreta para el resto de la mesa, pero es una deducción que va a tener para el resto de la partida. Es decir, en este caso, al total de lo que yo gaste, se van a descontar 2 millones de dólares. Como siempre, le vamos a dar algo de tiempo al jugador que ganó la ficha de industria para que registre los puntos que acaba de obtener y el resto debemos de borrar la cantidad que escribimos atrás de nuestro billete. Una vez que todos estemos listos para la siguiente subasta, el subastador va a ser la persona a la izquierda del que fue en la ronda previa. Ahora vamos a los superpoderes de los commodities. Las fichas de oro tienen un valor entre 6 y 7 puntos, pero el chiste es que si al final de la partida no queda ninguna en la pila, todas valen 3 puntos menos de lo que sea que traigan impreso. El petróleo vale entre 4 y 5 puntos, pero al final el jugador que más fichas de petróleo tenga va a obtener 5 puntos adicionales. Y por último, las criptos. Y al igual que en la vida real tienen una variación impresionante porque pueden valer 0 a 10 puntos. El fin del juego ocurre cuando ya no quedan fichas de industria en la pila. Y entonces vamos a ir a una ronda de puntuación. La puntuación va a tener un cambio muy ligero. Como siempre vamos a sumar todo lo que gastamos por nuestras fichas de industrias, pero a esta cantidad también debemos de agregar todo lo que gastamos por los commodities que compramos cuando obtuvimos el segundo lugar. Y ahora, por último, a la cantidad total que hemos gastado entre estas fichas, debemos de restarles todas las deducciones que acumulamos a lo largo del juego. Este tablero lo vamos a llenar de manera idéntica al juego base y aquí vienen los cambios. Primero, en nuestra extensión vamos a registrar cuántos puntos nos llevamos por cripto y en este caso son 5 puntos adicionales. Por oro nos llevamos 6 puntos adicionales y en el caso de petróleo 10, 15 y como el superpoder del petróleo es que si eres el que más tiene te llevas 5 puntos adicionales, en este caso nos llevamos 20. Al final vamos a sumar todos los números que tengamos de este lado para hacer nuestra deducción. En este caso esta cantidad son 73.500.000. Vamos a sumar el total gastado en todas nuestras fichas, que en este caso son 227.500.000, y le vamos a quitar nuestra deducción, en este caso 73.500.000, para que nuestro total gastado sea de 154 millones. Como siempre, si eres el jugador que menos gastó, vas a tener acceso a 6 puntos adicionales y recuerda en esta parte sumar el total de puntos que traes aquí más lo que traes en tus commodities. Ahora recuerda sumar todos los puntos que hayas obtenido por las industrias que compraste más los commodities. En este caso vamos a tener un total de 55 puntos. Y si eres el jugador que menos gastó en la mesa, puedes obtener un bono de 6 puntos en caso de que sean 3 o 4 jugadores, para un total de 61 puntos, pero recuerda que solo puedes ganar si no fuiste la persona que más gastó. La persona que tenga la cifra más alta queda inmediatamente eliminada del juego y gana la persona que tenga el puntaje más alto. Por último, unas cuantas reglas adicionales. En caso de que el subastador sea la persona que tuvo la segunda puja más alta, es decir, aquel que se lleva el commodity, se va a llevar la ficha y va a escribir la cantidad que pagó por ella atrás, pero no va a poder escribir la deducción en su tablero. Ahora, si hubiera algún empate en la puja por el primer lugar, las personas empatadas van a volver a pujar. Pueden pujar la cantidad que quieran, no necesariamente más alto a la previa. Ahora, si hubiera empates en la segunda puja más alta, es decir, por aquel que lleva el commodity, esas personas empatadas van a volver a pujar. Ahora sí, estas son todas las reglas que necesitas saber para poder jugar
QE con la expansión de Commodities. En cuanto a temática y componentes no hay mucho que decir, dado que la expansión no hace una variación de manera significativa. Seguimos siendo bancos centrales intentando salvar a nuestras economías después del 2008, y lo que sí me parece es que al menos los commodities que agregan tienen muy buena idea para que te puedas acordar de cuántos puntos valen. Por ejemplo, el oro suele ser muy estable a través de las crisis y por eso tiene una variación muy poquita y da muchos puntos, mientras que un recurso como las criptomonedas, y todo el mundo lo sabe, tiene una variación extremadamente fuerte y por eso vemos que oscila entre bastantes puntos. Además, la calidad de los componentes es la misma del juego base, que me parece que es muy alta y es un juego que se ve bastante bien cuando pones en la mesa. Y lo único que sí es que creo que ya tenemos tantas partidas de QE que estos plumoncitos, varios de ellos ya no pintan y voy a tener que irlos a rellenar con cartuchos para poder seguir jugando. En cuanto a la parte estratégica, si agregas commodities, en mi opinión se siente como un juego completamente diferente, porque en el juego base gran parte del corazón era tener un medidor de cuánto está gastando todo el mundo y poder poner pujas que explotaran sus posiciones más débiles, por ejemplo, hacer que se pasaran si entraban en una puja muy alta o otro tipo de cosas. Pero en commodities hay que pensarle mucho más, porque el segundo jugador literalmente le está dando un beneficio al subastador. Entonces, si tú pones algo muy alto, vas a darle un beneficio que puede aprovechar esa persona en turnos futuros, y esto hace algo muy importante. Si de por sí en el juego base los precios siempre explotaban, por ejemplo, podías empezar con algo muy inocente como $150 por un punto y terminar en $1 billón por 3 puntos, con esta expansión los precios se inflan de una manera aún más significativa. Esto es porque puedes gastar con mucha más confianza que en el juego base, porque ahora tú sabes exactamente cuánto tienes de colchón. Por ejemplo, en este caso, yo sé que ya tengo 20 millones para gastar con impunidad. Y conforme avanza el juego, estos montos normalmente también van creciendo y te dejan sentir que puedes gastar con cierta confianza. Esto hace que, por ejemplo, el QE original se sintiera como un juego de deducción donde gran parte de tu trabajo era más o menos poder aproximar cuánto está gastando cada quien para saber cuánto tienes de holgura. Este lo reduce un poquito. La deducción ya no es un componente tan importante, pero en mi opinión resuelve un problema que tenía. En el juego original era muy frecuente que pasara que te sintieras completamente fuera de la partida o que hubiera casos en los que sintieras que era una carrera de solo 2 caballos, que entre uno de ellos iba a quedar la persona que más gastó y la otra iba a ser el ganador. Ahora, los commodities te permiten meterte a la partida de una manera muy significativa, porque si tienes suerte o has gastado bien, puedes ganar muchísimos puntos simplemente siendo el segundo lugar de manera consistente. Esto ha hecho que en muchas ocasiones realmente no juego a ganar la subasta, sino que le tiro a ser el segundo lugar, en particular cuando quiero asegurar que voy a tener la mayoría de petróleo. Pero también le agrego un microcomponente de agresión al juego, porque en ciertas ocasiones puede ser óptimo llevarte el último oro para afectar mucho al resto de los jugadores. Ahora, esto le agrega muchísima rejugabilidad a QE. Si de por sí este juego yo sentía que ya te ofrecía demasiado en su pequeño paquete por la cantidad de libertad que tienes, es decir, como no tienes ningún componente que represente dinero y tú puedes gastar lo que quieras, y era un juego que se sentía muy haz lo que tú quieras, esta expansión le agrega mucho más y lo cambia de una manera muy significativa. Al punto que yo estoy seguro que va a haber personas que van a preferir el juego base y otros que van a preferir la expansión, y en mi opinión es como básicamente tener 2 juegos en uno. Integrar commodities se agrega un poquito de tiempo al juego, pero han de ser unos 10 minutos más a la partida, máximo 15, y lo lleva a un juego que realmente termina alrededor de 1 hora. Además, que en cuanto a la carga de reglas no lo complica mucho, sigue siendo demasiado sencillo, pero sí hace muchísimo para agregar una profundidad estratégica muy significativa. Y en cuanto a la interactividad, realmente es mucho más cerebral porque tienes que pensar muy bien no solo cuánto vas a gastar y cómo vas a afectar a tu país, sino también en qué beneficio le estás dando al subastador, porque eso puede regresar a morderte en jugadas futuras. Con esto dicho, resumen ejecutivo para ti que es importante. ¿Para quién recomendamos QE Commodities? La primera y la fácil es, si a ti te gustó QE, Commodities es prácticamente una expansión esencial porque cambia el juego de una manera muy significativa y le agrega un componente cerebral bastante importante. Además, que a la gran mayoría de las personas que les he presentado la expansión prefieren jugar con ella y dicen que no volverían al juego base después de haber probado sus mieles. Pero si tú buscas algo que sea un poco más simple y con un peso deductivo mucho más importante,
Tal vez QI base sería más para ti, porque es mucho más fácil mantener la cuenta de en cuánto ha gastado cada quien, y la verdad es que esta expansión puede nublar muchísimo en cuánto va cada quien. En mi opinión, estoy enamorado de lo que hace la expansión y no me arrepiento para nada de haber gastado 800 pesos en el juego base y más o menos 500 en la expansión, y los conseguí en Amazon, aunque soy el primero en admitir que puede ser difícil encontrarlos. Y si te gusta cómo analizamos juegos en este canal, por favor suscríbete y déjanos un like. Además, aquí te dejamos nuestro video sobre QI base en caso de que necesites las reglas o nuestra opinión sobre solo esta parte del título, y te dejo un video donde comparamos los 3 thrillers de subastas. Con esto dicho, solo me queda recordarte que yo soy Raúl, estás viendo La Mula de Güeros y este juego ya se cerró.